Yo pues he venido trabajando en salud pública hace pues un tiempo más o menos largo, sin saberlo en realidad, porque mi campo de abordaje a estos problemas está fundamentado más en una reflexión teórica del proceso de salud-enfermedad. Soy profesor de la Facultad de Odontología, con un ejercicio largo allí, con una experiencia interdisciplinaria también muy importante en trabajo con comunidades, principalmente comunidades urbano-marginales o llamadas de esa manera. Bien, en algún momento de mis preocupaciones surgió la necesidad de establecer una reflexión entre algunos elementos relacionados con la calidad de vida y los problemas de salud y enfermedad. Allí, digo, antes del doctorado estaba yo trabajando autores como Amartya Sen, entendiendo un poco cómo este tema de las capacidades sociales de cierta manera son un referente fundamental para explicar las acciones humanas y para explicar los problemas relacionados con la condición de calidad de vida y de salud de las poblaciones. Sin embargo, pues con todas las consideraciones críticas que uno pueda relacionar en términos de una teoría que de todas maneras está afincada en una lógica o una racionalidad económica centrada en la elección individual, y que de alguna manera pues planteaba algunos desafíos también teóricos en su conexión, como ya indiqué inicialmente, con estos asuntos de salud y enfermedad. En esa preocupación yo me voy a Brasil, y voy a Brasil a trabajar en la Fundación Osvaldo Cruz. Allí entro en contacto con mi orientadora, Dina Ceresnia. Ella pues a su vez es una investigadora ya de la Fiocruz con ciertas digamos reconocimientos. Ha trabajado temas relacionados con la categoría vida, temas de promoción de la salud, y un poco en la discusión con ella va surgiendo una preocupación sobre la vulnerabilidad. Entonces hago una investigación sobre el estudio digamos, de los procesos de embarazo en adolescentes desde la perspectiva de la vulnerabilidad en un contexto, que es el contexto bogotano, en una situación aparentemente paradojal que mostraba que mientras la ciudad toda venía disminuyendo la incidencia del embarazo entre los adolescentes, en ciertos sitios de Bogotá, ciertas localidades, las más, digamos, marginales históricamente, ese tipo de expresión o de fenómeno se manifestaba, digamos, excesivamente alto desde el punto de vista, digamos, de las estadísticas. Y en ese campo entonces desarrolló pues la investigación, el estudio, y que lo justifica, digamos, buscar una visión mucho más integrada del fenómeno, entender que no se trata de acciones puntuales como por ejemplo procesos de educación para el manejo de anticonceptivos, que eso no resuelve, que no se trata tampoco simplemente de hacer algún tipo de acciones de empoderamiento de la niña, de hablar de su proyecto de vida, como si esas explicaciones, digamos, un poco psicoortopédicas pudieran resolver los problemas. Se trataba de entender cómo en la misma interacción que establece el Estado con estas comunidades, digamos, donde hay una ausencia del mercado, existe, digamos, básicamente una configuración que favorece y facilita o posibilita, digamos, que este evento se mantenga y se reproduzca de manera ampliada, como ha ocurrido efectivamente en Bogotá. Encuentro que esta perspectiva de la vulnerabilidad, que había sido incorporada más o menos en los años 80 en el campo de la salud pública, había tenido, digamos, unos procesos muy particulares de incorporación, muy relacionado con la explicación de cómo ciertos comportamientos riesgosos, ¿cierto? O ciertos comportamientos, digamos, que estaban muy conectados con el contagio con el VIH, iban, digamos, de alguna manera a ser repensados en función de condiciones de vulnerabilidad que explicaban ese tipo de comportamientos. Allí entro en contacto principalmente con el trabajo del profesor
José Ricardo Aires Amezquita. En los años 90 principalmente, él y su equipo han desarrollado un modelo en el que conjugan dimensiones individuales, dimensiones sociales y dimensiones programáticas, estas últimas relacionadas principalmente con, digamos, los temas de los programas de salud en VIH, para entender la vulnerabilidad en ese campo. Bien, lo que yo hago, digamos, es un poco problematizar esa categoría, que la considero está muy ligada todavía a una perspectiva, digamos, que mantiene la dicotomía estructura-individuo y que al mismo tiempo, digamos, está muy en una perspectiva muy sincrónica. Y empiezo a tratar de proyectar una mirada procesual de la vulnerabilidad, digamos, no como un hecho, digamos, in situ, sino como un hecho, digamos, producto de unas dinámicas sociohistóricas que explican, digamos, esa configuración de las vulnerabilidades, como parte, digamos, de la explicación de los fenómenos de salud y enfermedad. Es decir, he ido dando un salto desde esa perspectiva económica de las capacidades a entender la vulnerabilidad como parte de un proceso, digamos, sociohistórico, que además me parece que permite esa categoría un diálogo mucho más específico, digamos, con una línea, digamos, de los derechos humanos. Eso históricamente, pues, ha sido así. La vulnerabilidad y el tema de los derechos humanos han sido la llave nuclear, digamos, del ejercicio de esa categoría, pero de otro lado también permite, digamos, integrar de mejor manera un diálogo fluido con toda la perspectiva, digamos, de las ciencias biológicas. Encuentro que esta categoría de la vulnerabilidad permite tal vez establecer unos puentes, ¿cierto?, en un tipo de teoría intermedia. Digamos, se despreocupa de tener una teoría general de la sociedad para entender estos fenómenos, sin renunciar, desde luego, a una visión crítica de la sociedad. En esa línea, entonces, empiezo digamos, a trabajar esa perspectiva, que encuentro además es novedosa, no ha sido trabajada en esa línea, y a cruzar, digamos, una serie de dimensiones que me permiten a mí romper propiamente la existencia de un modelo, como lo ha tenido Aires, como lo tuvo en el pasado Tarantola, Néstor en Estados Unidos, y tratar de proponer un tipo de ejercicio que parta precisamente de problematizar una realidad, y a partir de esa realidad, digamos, tener un modelo analítico para poder entenderla. Y entonces el modelo no es el punto de partida, sino quizá un modelo como una herramienta de análisis para leer una realidad, que además, digamos, dialoga con algo que también me parece importante, y es, digamos, el tema situacional, el tema del posicionamiento, digamos, de la investigación en un lugar. Es decir, allí también me encuentro entonces con una discusión sobre qué tipo de investigación realizar, de manera que, concentrada en lo particular, pueda arrojar algunos elementos de generalización que vayan mucho más allá. Es también, digamos, un poco la idea de hacer una relectura de lo que se llamaría un estudio de caso, no para que el estudio de caso sea visto como históricamente ha pasado, como, digamos, la certificación de que ciertas lecturas más generales se aplican al estudio de caso, sino por el contrario, encontrar en estos espacios micro maneras de producir un tipo de conocimiento que pueda ser universalizable sin renunciar a la idea, digamos, de una investigación posicionada y localizada, ¿sí? Esos son básicamente, digamos, los elementos así gruesos que empiezan a fluir un poco en la tesis. Yo usé, digamos, métodos cuantitativos y cualitativos en este ejercicio, ¿cierto? Trabajé con estudiantes de 4 colegios, y además de eso hice cerca de 80 entrevistas, conectando también relaciones entre la madre y la abuela, en este caso, ¿cierto?, la abuela de la crianza, un poco para tener una perspectiva intergeneracional. Eso también es otra bondad del estudio, y el hecho de vincular también jóvenes que, frente a la política,
de salud en la localidad o en el territorio y frente a la misma escuela aparecen totalmente invisibilizados. Estoy hablando de los jóvenes que son padres adolescentes y todos los efectos que esta paternidad también plantea. Aparecen como elementos importantes que además permiten controvertir esa idea de que simplemente el embarazo adolescente se da como un tránsito de una modernidad incompleta en sectores todavía postergados, que estas personas, estas niñas, tienen, digamos, una inserción en la modernidad o en el mundo urbano, más bien, pues muy definido. No desean ellas tener, digamos, una vinculación estable con su compañero, digamos, el padre de su chico, y también que eso, digamos, digamos, contraría de alguna manera la visión que se tenía sobre el fenómeno hace 15 años, donde se suponía que la niña pues estaba buscando era la protección del proveedor, del padre, y que en ese sentido pues ella quería el matrimonio. No, son niñas que son muy conscientes del machismo, que tienen cierto, digamos, conocimiento, digamos, de su papel en esas relaciones sexuales, pero que al mismo tiempo tienen, digamos, un poco alguna, digamos, atravesados por una ideología patriarcal que se transmite a través de la madre. Bueno, y por otro lado, también las nuevas sensibilidades en los padres adolescentes, quienes ya no, digamos, estaban peleándose el hecho de estar con su hija, con su crío la compañera o la mamá del chico, sino que por el contrario trataban de establecer relaciones de responsabilidad directamente con los hijos. Eso de cierta manera se constituye en un hito en el contexto, digamos, sociohistórico de las comunidades en sociedades patriarcales como las que tenemos. Esa investigación, digamos, arroja unos elementos interesantes y es mirar cómo configuracionalmente el problema del embarazo, digamos, permite ver la interacción de diferentes dimensiones que tienen que ver con las posturas, digamos, patriarcales, anidadas en una estructura familista que ha sido la forma de incorporar, digamos, los individuos o incorporarse los individuos al territorio, que tiene que ver también con la manera como el Estado gestiona las respuestas o los servicios sociales en estos sectores, que son respuestas, digamos, para pobres, recortadas, expectativas también entonces recortadas de los jóvenes, cuyos hogares tienen también unas capacidades más limitadas, porque lo que encontramos es que en medio de esas localidades, los medios de esa localidad eran los grupos más pobres de los pobres, los que, digamos, en donde se concentraba más el fenómeno del embarazo. ¿Cuáles son las limitaciones de un estudio como estos? Digamos, son múltiples. En primer lugar, digamos, la puesta a prueba de un arsenal teórico que me parece pues hay que seguir madurando, ¿cierto? Tiene, digamos, también limitaciones en términos de las capacidades, digamos, de análisis, porque, digamos, muchas de las dimensiones que fueron integradas al estudio, algunas pues digamos tienen mucho más desarrollo que otras, y digamos a gusto del investigador pues hubiera querido digamos tener una aproximación más compleja en algunas de las dimensiones que pude explorar. Esos son digamos de algunos de los elementos que yo puedo referir. La tesis pues tiene una riqueza mayor por supuesto, pero que digamos para efectos de este conversatorio contigo puedo señalar, ¿cierto? Bueno, esos serían como prácticamente los elementos que me parece a mí interesante de este ejercicio.